tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos. Todo el polideportivo nacional e internacional en un solo programa, El Podio. Tobal, porque hoy se juega la final. Sale con el bicho. ¡Y va el bicho! ¡Chile campeón! ¡Chile campeón! ¡Chile campeón sudamericano por primera vez en su historia! ¡Lo acaba! San Marcos fue el campeón. ¡Chau! ¡Hasta la próxima! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos al Podio aquí en Madero. 3 de octubre de 2023. Estamos a 15 días de que arranquen los Juegos Panamericanos en nuestro país, a 17 de que se realice la inauguración en el Estadio Nacional. Y de verdad, todo el mundo está esperando con muchas ansias, con muchas ganas de que arranquen los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Y estamos con un psicólogo deportivo de los mejores que tiene nuestro país, con Juan Fernández. Ya van a ver ahí abajo en el GCL, @PsychoMovement. Ya le vamos a comentar también por qué. Pero de verdad es muy grato tenerte, Juan, hoy en el programa, en el Podio, a 15 días prácticamente de que comiencen las disciplinas en los Juegos Panamericanos. ¿Cómo anda, Juan? Harto tiempo que no nos veíamos y un placer tenerte en el Podio. Muchísimas gracias, Mauricio. También agradecer a Cristian, que nos conocemos hace bastante años en Palestino. Efectivamente, hace un tiempo atrás quisimos concretar esta cita para poder informar a la gente, para poder también actualizar un poco a la comunidad en lo que estamos trabajando, desde la plataforma que me toca a mí hoy en día del Comité Olímpico, ahora para los Juegos Panamericanos y Panamericanos. Y sin duda también es un placer poder volver a reencontrarnos. Es cierto, sí. Eso es cierto. Bueno, Juan, lo primero que te tengo que preguntar tiene relación con los deportistas chilenos. Tú trabajas con varios, Sí. pero en un análisis global, ¿cómo ves a los deportistas de cara a estos juegos? Yo los veo muy entusiasmados, con mucha ansia, con muchas ganas de que comiencen, con mucho ánimo de demostrar en casa que pueden ser medallistas incluso. ¿Juega a favor, juega en contra? ¿Cómo se mezcla todo esto en el deporte mismo cuando se desarrolla en el fondo? Sí, mira, el año 2017, recuerdo que en Santa Marta, los Juegos Bolivarianos, me tocó la oportunidad de poder participar dentro del cuerpo médico que viajó y que acompañó a la delegación. Y ahí puse yo un pequeño box dentro de la clínica y fue muy visible. Y atrás puse una matriz, que es la matriz VOE, ¿ya? Donde uno inicialmente identifica las ventajas de la competencia que tengo frente en 2 días, el próximo día o alguna semana siguiente. Por otro lado, las debilidades, ¿ya? Y finalmente la estrategia, ¿ya? ¿Por qué no es VDE y VOE? Porque esas debilidades, una vez que tú las identificas, las puedes convertir en una oportunidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trabajo que nosotros hemos hecho en el Comité Olímpico? Básicamente con todos nuestros deportistas, y también así lo hemos promovido en las redes sociales también, a través de PsychoMovement, ¿no es cierto? Psycho-Movement en Instagram. Es que esa debilidad que tiene que ver con la presión externa, que tiene que ver con ser locales, que tiene que ver con la expectativa de cumplir, ¿no es cierto?, no tan solo a tus auspiciadores, sino que además también a Chile, ¿no es cierto?, a todas las personas que están acompañando y a tus familiares, porque acá vamos a estar visibles para todos, es justamente transformarla en una oportunidad de mejora, una oportunidad de mejora en la medida que tú la vas identificando. Cuando tú sabes que viene una situación presionante, tú puedes con anticipación poder intentar visualizar ciertos procesos a futuro y en consecuencia preparar a tu organismo, a tu mente, a tu aspecto emocional y obviamente a todo al tema psicomotriz para que logre funcionar de mejor manera. Y es lo que hemos estado trabajando en los últimos 2 años básicamente. Yo ya he atendido cerca de 30, 40 deportistas ya en el comité. Hoy en día el grupo se va reduciendo porque muchos de esos trabajos ya lo logramos completar y la mayoría también empezó sus giras. Tú sabes que con todo lo que es las construcciones, las adaptaciones de los lugares, el estándar también panamericano, hizo en algún minuto que casi el 70-80% de nuestro grupo del Team Chile básicamente tuviese que irse a entrenar afuera, ¿ya? Por un tema deportivo, de competencia y por otro lado también por un tema de infraestructura de mejoría acá. Hoy por hoy tenemos, gracias a todo el esfuerzo que se ha hecho no tan solo a través del gobierno, sino que además también del Comité Olímpico, toda la infraestructura ya básicamente instaladísima, ya, y nuestros atletas, yo creo que es nuestro mejor momento, que eso yo creo que tenemos una frase ahí con nuestro equipo psicólogo en el comité que tratamos de lograr que ellos finalmente intenten tener y alcanzar su mejor versión. Ese es nuestro lema. A ver, hay un tema para mí muy importante porque no son
muchos, tampoco son pocos, pero es cierto que no son muchos, los deportes que tienen grandes eventos en nuestro país, ¿ya? Grandes eventos donde el deportista, el representante nacional, tiene una cantidad de público detrás importante también que lo va a apoyar, que lo va a ver. Y hay otros que no tienen esa posibilidad porque sus federaciones no traen eventos trascendentales a nuestro país. ¿Hay diferencia entre un deportista que sí ya ha estado, por ejemplo, con un Panamericano específico disputado en Chile, con otro que no ha disputado nunca un torneo de relevancia en nuestro país? Mira, hace 20 años atrás, 30 años atrás, de ahí obviamente mucho más atrás, había una relevancia significatísima en lo que significa, valga la redundancia, en deportistas que sí han tenido un baraje competitivo previo, donde habían torneos importantes, entre esos Juegos Olímpicos, Panamericanos o de Sur, qué sé yo, algunos específicos también, o bolivarianos, versus los que no habían ido nunca a un torneo, ¿ya? No obstante, con el avance tecnológico, no tan solo de la tecnología a nivel de la fisioterapia, de la kinesiología, de la medicina, de la nutrición y de la psicología en este caso, hemos podido anticiparnos a futuros escenarios, ¿ya? ¿Con qué fin? Con el fin de que cuando ellos lleguen a una final, o un paso a una final, a una medalla, van a sentir presión sin duda, ¿ya? Lo vamos a sentir todos, ¿ya? Pero cuando tú estás preparado ante la presión, la puedes tolerar de mejor forma, ¿ya? No necesitas gastarte, entre comillas, 2, 3 Panamericanos previos para llegar a este con tu mejor versión. Hoy en día con la tecnología, con lo que hemos hecho. Antiguamente la psicología, ¿qué es lo que hacía? Tú te parabas frente a tu competencia, a tu rival, y tú decías, imagínate que estás, no sé, en Cancún, en una playa, en tu mejor momento, ¿no es cierto? Claro, tú podías relajarte en ese minuto y poder funcionar tranquilo. No obstante, abrías los ojos, veías las cámaras, veías el público y volvías en 30 segundos tu ansiedad. Entonces, la verdad que era una técnica que hasta el año 90 funcionó en algunos lugares, en algunos minutos, pero la verdad que hoy en día estamos trabajando básicamente como una especie, como me dijo el otro día un alumno de la universidad donde hago clase, el Andrés Bello, hoy en día en el Magíster de Rendimiento Deportivo. Me dijo, es como una vacuna, doctor. Le dije, sí, es como una vacuna. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? En el laboratorio que tenemos, sometemos a nuestros deportistas a un grado de estrés, controlado, por supuesto, y resguardado por profesionales, con el fin de que ellos logren adaptarse a este tipo de procesos. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el resultado que nosotros esperamos? Es que cuando ellos se enfrenten a esta realidad real, ¿ya?, no sea tan difícil, no sea tan compleja y su cuerpo esté adaptado. Y te doy un ejemplo. La primera vez que atendí a Vicente Belgueri, que es nuestro atleta, que es el único atleta que va a saltar salto alto. Exacto. Vicente llegó a través del Comité Olímpico, lo atendimos, ¿no es cierto? Me acuerdo en ese minuto lo recibí por su cercanía de su hogar ahí en Bupasport, donde también estoy vinculado, ahí en Avenida Las Condes. Y le dije, Vicente, bueno, acá me dijo, bueno, ¿qué es lo que yo no entiendo mucho la psicología? Me dijo, me gustaría así conocer todo, me dijo, yo sé que tú eres bueno, qué sé yo. Y le dije, bueno, a mí lo que me interesa es que tú cuando estés frente a tu salto, a la pista, ¿no es cierto?, y antes de tu carrera, y empiece a generar la activación personal con estos aplausos que ellos hacen hacia arriba, y ves que hay 45.000 personas mirándote, que no te dé pánico escénico, que no te preocupes del entorno, que te sigas centrando en tu trabajo, y eso es inevitable hacerlo de forma periódica, ¿no? O sea, tú, la verdad que yo no puedo meterlo a él en un estadio con 45.000 personas para poder hacer que él se acostumbre, ¿no? Claro. La única forma hoy en día es a través de técnicas, por ejemplo, como la visualización. Y eso es lo que hemos trabajado del día 1, en diferentes momentos, hasta la fecha de hoy en día, cosa que él logre, él lo va a sentir igual, se va a presionar igual, pero va a tener una herramienta distinta, ¿ya? Él va a ser como parte como de pan de cada día, ¿no? Y poder funcionar de mejor forma. Y ahí es donde nosotros, ese delta que nos queda, lo achicamos y lo tratamos de conducir de mejor manera para que ellos, insisto, logren encontrar su mejor versión. Juan, en un momento, y tú estabas hablando recién de la década del 90, por ejemplo, yo recuerdo, y me voy al fútbol, ¿ah? Sí, sí. Y a pesar de que no, digamos, no lo estoy cubriendo mucho, pero tienes en la mente ciertos aspectos digamos, psicológicos que se desarrollan dentro de un partido mismo, dentro de los jugadores. Cuando uno veía la selección chilena y uno hacía un análisis intelectual de los jugadores, ¿ya?, uno de pronto se daba cuenta de que aquellos que desarrollaban menos actividades, digamos, menos la intelectualidad, ¿ya?, funcionaban mucho mejor bajo presión. Ejemplo, por ejemplo, para mí el ejemplo siempre fue un jugador que se llamaba Francisco Rojas, el Murci, ¿ya?, que él estaba en Londres, estaba en Francia, y él decía que estaba jugando, para él siempre estaba jugando en la cancha 2 del Monumental. El Monumental, claro, sí.
Si se recuerda esa frase, fue muy curiosa y también digna de análisis, ¿ya? A eso voy. Sí. ¿Cómo hoy día lo podemos graficar? No tan solo desde la psicología, sino que además también desde la neurociencia, ¿ya? Nosotros tenemos un pequeñito que es casi como nuestro dedo, ¿no es cierto?, de guatón, ¿no es cierto?, que tenemos en la manito. Una pequeña glándula que se llama amígdala, ya que está en nuestro cerebro, ¿ya? La amígdala hoy en día cumple una función muy importante, es lo que estamos reconociendo hoy en día a nivel académico, porque permite al ser humano llegar con un impulso de forma muy directa a conductas sin llegar a pasar por la corteza cerebral de forma directa, ¿ya? Perfecto. ¿Qué significa eso? Significa que el tipo que está jugando va a jugar, ¿no es cierto? No le va a dar 2, 3 vueltas al pensamiento. Si tú pones la pelota ahí, va a chutar un penal, va y le pega. Y tú le preguntas, ¿y cómo lo hiciste? No sé, yo le pegué. ¿Te fijas? Bueno, para eso se necesitan horas y muchas horas de entrenamiento para automatizar ciertos procesos. Pero perdón, me acabas de decir una cosa. O sea, si eso llega a la corteza cerebral, ¿sí? comienza a analizarlo. Sí. Y cuando lo analiza, ya Es más complejo. aparecen otras cosas, el Sí, nerviosismo, tal cual. la presión, Tal cual. Muy bien leído, profesor, de verdad. Muy bien leído, porque justamente es así. Entonces, en consecuencia, la persona que, entre comillas, procesa mucho más información a través de la corteza cerebral y logra, por ende, demostrar que es más inteligente, lamentablemente para el deporte pasa a ser un sujeto que va a tener que trabajar más variables de concentración, más variables de tolerancia a la frustración, más variables de ansiedad. Hubo una brecha entre el año 90 y 2000, donde estos tipos se perdieron. ¿Ya? Nos perdimos porque en el fondo la pensaban mucho y no había una tecnología psicológica avanzada que como te para poder permitía, trabajarla. justamente. Hoy en día, por lo menos, ya tenemos esa brecha mucho más resuelta y es mucho menor. En consecuencia, podemos tener tipos que no tengan una intelectualidad mayor, tipos que sean normales y tipos que son sobresalientes, ¿ya? Y hemos tenido hoy en día jugadores sobresalientes a nivel académico y es por eso que también nuestra gran meta no tan solo es que ellos logren alcanzar su máximo expresión deportiva, sino que además también lo vayan complementando con el mundo académico. Nosotros en el Comité Olímpico siempre trabajamos, ahí está también. Bueno, nosotros tenemos un equipo bastante grande, está Felipe Fuenzalía, que es nuestro coordinador de área, María José Martínez también, y tenemos también, por otro lado, a Catalina Cabach, que es la que se preocupa de insertarlos constantemente al mundo académico, consiguiéndole becas y otro tipo de infraestructura, digamos, a nivel justamente académico, para que nuestros deportistas tengan este doble vínculo positivo, ¿no es cierto? Y que sea gratificante para ellos, porque en el fondo también tenemos que dejarle algo, ¿ah? Porque no tan solo van a ir de deporte el día de mañana, sino que van a tener que hacer cosas, sobre todo porque en el fondo hoy en día, ¿cuáles son los deportes profesionales acá en Chile? El fútbol. Y ya está por ahí. El otro día sacaban un estudio, lo estuvimos revisando, el 80% del futbolista gana, el 20%, del 20% el 10% gana sobre estos contratos millonarios que uno tiene y el resto, la verdad que gana casi como un sueldo promedio chileno para poder vivir. ¿Te fijas? Entonces ellos los 35 años quedan en el fondo sin trabajo y de ahí para adelante sin ninguna formación para poder sustentarse. Y por eso, y por ende, es muy importante que logren generar este tipo de procesos. Valga la redundancia, por eso que para nosotros fue casi un hallazgo muy significativo, importante, poder identificar cómo, ¿no es cierto?, a partir de la amígdala y de la corteza cerebral, algunos se disparan de forma muy rápida y cómo tenemos que hacer un gran trabajo para aquellos que tienen, por ejemplo, en este caso, una intelectualidad superior. Vicente Belgueri, que lo acabo de citar, es ingeniero civil industrial, trabaja en el tema robótica, egresó de la Católica, ya está egresado, y tiene su empresa, y además también hace salto alto, atleta, y un tipo súper inteligente. Él, por ejemplo, cuando esté en la pista, sí, claro. Él no va a desconocer que hay claro. 35.000, 45.000 personas en el Estadio Nacional, no lo va a desconocer. No. Hoy en día hemos estudiado y hemos reconocido nosotros a nivel académico que el cerebro no logra identificar la realidad de la realidad real. O sea, si yo me imagino hoy en día, y todos los que nos están escuchando, nos imaginamos, por ejemplo, cuando uno hace un pisco sour casero en la casa y tenéis 40 limones, los vais cortando cada uno y empezáis a estrujarlo, ¿no es cierto? Y te va cayendo el jugo el limón, lo más probable es que se empiecen a activar las glándulas salivales, claro. Solamente por escuchar esta información. El limón no existe, ¿te fijas? Pero como está representado simbólicamente en tu cerebro, lo que finalmente hace tu cerebro es enviar, ¿no es cierto?, una señal que permite que las glándulas salivales recubran este ácido, porque si no pasa a ser muy fuerte para nuestro esófago, nuestro estómago, ¿ya? Por eso es una conducta un poco innata, aprendida del cuerpo, ¿no? Ahora, yo te planteé este caso primero y te planteo el otro, porque hay deportistas, bueno, acabas de dar el caso de un ejemplo de un ingeniero, ¿cierto? Sí, claro. Hay deportistas que logran abstraerse de todo esto y que por ejemplo, para este chico sería la valla, el camino hacia la valla y él, o sea, se abstraen, no existe nada más en el momento de competir.
Sí, eso es lo ideal. O sea, si tú logras hacer que un deportista que finalmente no tan solo lo intente, lo entrene, lo practique, sino que ejecute ese tipo de Y función. Simbayeva hablaba de eso, pues, la garrochista. Sí, la garrochista, sí. Y es muy difícil, pero la verdad que se puede. Y se puede, esto es lo mismo que a nivel físico. Hay el tipo que físicamente son más dotados, que aeróbicamente son más dotados. También podemos decir hoy en día que psicológicamente son más dotados. Yo cuando trabajamos con David Dubois durante 10 años, desde el año 2006 hasta finalizar su carrera, recuerdo que antes que yo lo conociera, él ya visualizaba. Te fijas, me dice, no, yo voy mentalizando mis combates antes de enfrentarlo. Entonces, él ya tenía un know-how natural previo antes de las técnicas psicológicas. Lo único que hice fue depurarlo, enseñarle otras cosas y poder darle contexto. Pero por ejemplo, mira, buen punto. Dubois, por ejemplo, pudo haber sido a nivel olímpico, pudo haber sido mucho más todavía, pero él tuvo un problema que no supo controlar, que era un problema. Mi versión, yo que lo vi compitiendo, ¿sí? Tenía un problema de ira. O sea, de pronto se pasaba en el golpe. Sí, sí. ¿Y cómo llegaba a eso? O sea, sabiendo que él tenía todo claro. Sí, bueno, eso es una de las cosas que nos costó bastante, no tan solo... Es un deporte de contacto para que la gente entienda, es karate. El karate, claro. Sí, para poder funcionar, ¿ya? Él siempre decía de que cuando él se ponía a pelear es cuando finalmente terminaba perdiendo, ¿no? Porque el karate no tiene que ver con la pelea, ¿no? Sino que tiene que ver con técnica. Y es lo que hoy en día en su academia, en Dubocan, es lo que hoy en día él promueve mucho, le enseña mucho a todos los que llegan con ganas, ¿cierto?, de ir a pegar, más que de ir a ejecutar una técnica que te va a entregar como resultado un puntaje, ¿no? En consecuencia, estudiamos mucho a nuestros rivales, recuerdo en esa oportunidad, y una de las cosas que más estudiábamos a los mejores era que los mejores no peleaban, los mejores anotaban. ¿Te fijas? Entonces, en el fútbol, ¿cómo sería esto? Sería, bueno, vamos para adelante, echemos todo para adelante. Hay otros que la tocan hacia el lado y hacen una jugada táctica. ¿Te fijas? Y en base a la jugada táctica es como tú logras, ¿no es cierto?, generar un approach, ¿no? O un upgrade, que yo le llamo, que el otro día vi un upgrade que finalmente no se lo marcaron porque tiraron el balón adelante en el Mundial de Rugby de Chile contra Argentina. Fue un try tremendo, o sea, espectacular. Espectacular, sí. Y hacerlo con primera vez, sí. ¿no?, con Argentina en un Mundial, una maravilla. De hecho, hasta el mismo árbitro puso una cara. Exacto. Después diciendo, pucha, qué lata, pero te lo tengo que anular porque es un deporte bastante correcto, donde el tercer tiempo ocurre, ¿no es cierto?, de una forma mucho más académica, mucho más educativa, y que tiene que ver un poquito con lo que estamos hablando, ¿no?, con esta noción y esta funcionalidad, ¿no es cierto?, efectiva que hoy en día el deporte tiene para todos nosotros. Voy a retroceder un poco. ¿Con qué falencias psicológicas llegan los deportistas chilenos generalmente? Mira, el año 90, 2000, las mayores consultas eran, técnicamente, eran a nivel psicológico, doctor, me decía, mira, mi hijo o mi deportista, los entrenadores de primer equipo, entrena muy bien, pero compite mal. Mi respuesta era, pucha, perdona que se lo diga, pero está entrenando mal. Porque tú entrenas del cuello para abajo, ¿no es cierto?, de alguna forma graficando que la parte mental no está entrenada, claro. Llegas con llega un poquito como al azar, ¿no? O sea, si te enfrentas con un rival donde el cuello para abajo igual que tú, la tanda va a ser a penales, la tanda va a ser a la largue. ¿Te fijas? Entonces la concentración mantenida y sostenida en el tiempo va a ser la que finalmente va a definir quién es el mejor o quién va a salir segundo en un torneo. ¿Fija? Y a partir de eso, hoy en día hemos incorporado técnicas psicológicas que nos permiten poder anticiparnos futuros procesos. Yo siempre le hablo a mis deportistas, que es una palabra que ahí adapté, ¿no es cierto?, que viene del mundo del cine, lo adapté en la pandemia cuando hacíamos la sesión online. De hecho, hoy en día nos quedamos con sesión online, yo hago casi el 75% de mis sesiones la hago online. Una, porque mi deportista también, la mayoría está afuera constantemente, y el otro, porque no es más práctico. Tiene que ver con el spoiler psicológico, ¿no? Entonces yo les digo, mira, te hago el spoiler psicológico, lo que te va a pasar va a ser esto. Vaya a sufrir ansiedad, te va a dar un poquito de sudoración en las manos, algunos tienen náusea, otros van al baño. O sea, ir a un camarín de fútbol hoy en día y sentir olor en el baño no es raro. Sigue siendo normal para ellos, ¿te fijas? Y eso tiene que ver con una respuesta fisiológica a partir, ¿no es cierto?, de un nivel exacerbado de estrés. Y eso está estudiado y eso se puede manejar. Pero claro, ¿cuáles son las debilidades? Que no todos aceptan este proceso, ¿no? Y cuando no se acepta el proceso, a pesar de que tenemos todo el respaldo del Comité Olímpico, todo el respaldo de lo que es el doctor Urizola, que nos ha brindado una plataforma increíble para que nosotros podamos trabajar tranquilos ahí en el comité, ahí en el CEO, donde justamente trabajamos juntos, no todos los deportistas tienen esa capacidad de poder entender de que hay una función psicológica y una ponderación adicional frente al trabajo mental versus no tenerlo, ¿ya? ¿Cuándo empezamos nosotros recién a sentirlo? Cuando el chileno empezó a viajar a mundiales.
empezó a viajar a Juegos Olímpicos y se dio cuenta que, por ejemplo, Nadal en el 2016 en Río tenía 12 personas en su staff. Exacto. Y entre eso tenía se trajo hasta su chef. Sí. ¿Por qué? Porque dijo, pucha, acá yo no voy a esperar que el tipo de la cocina haga que un pequeño bichito me deshidrate y mis partidos son de 4 o 5 horas porque mi trabajo grande es el físico. ¿Te fijas? Entonces, con el calor que había, con toda la sudoración, con todos los minerales que necesita tener, tú no puedes estar con indigestión. Entonces, y eso puede ser porque a lo mejor hay países donde la manipulación alimenticia es distinta, ¿no? Que a lo mejor en países más rigurosos como en Alemania, tal vez, o en Canadá, ¿no? Entonces, desde ahí, los grandes, entre comillas, logran mantener un nivel muy exhaustivo, ¿no? Y son bastante minuciosos hasta aspectos no tan solo psicológicos, sino que además nutricional. Y me acuerdo cuando tuvimos que hacer una pasantía, que me tocó viajar a mí, al Comité Olímpico Americano, en Colorado Springs. Estuve allá 2 meses aproximadamente entrenando, uno en Colorado Springs, después nos fuimos a Chicago. Y allá entrené con Sean McCann. Sean McCann, el psicólogo que está a cargo, y que todavía está ahí, del área psicológica del Team USA. Y justamente trabajaba la natación, entonces le tocó coyunturalmente ahí trabajar con Michael Phelps. Claro. Y yo le preguntaba, le dije, bueno, ¿qué es lo que más te pedía? Y me decía, es el más obsesivo. Me dijo, es increíble, me dijo Juan, cómo... Porque ellos trabajan con puros medallistas olímpicos. Exacto. Son todos, todos tienen medalla. Todos tienen medalla, no hay ninguno que no tiene. Entonces era el tipo que me decía, mira, el que saca plata, el que saca bronce, o el que no sacó nada y que está muy ahí, es el tipo que anda, entre comillas, mucho más quebrado, mucho más subido, mucho más levantado. Y el que dice, no necesito esto, no necesito esto otro, y te va a ver cada 15 días, se deja caer 2 veces antes de su torneo. Nada más que eso. En cambio, los mejores, los que sacan oro, los que sacan muchas medallas, son los que más te hinchan la pelota. Son los que más te andan pidiendo horas, son los que más llegan a tu consulta, son los que más te están preguntando y qué hacer en este caso ¿no? Y claro, de alguna forma también son los que llegan más lejos. Es cierto. Vamos a hacer un alto, vamos a estar con nuestros auspiciadores, estamos dialogando, conversando con el psicólogo deportivo Juan Fernández, recuerde abajo, @psico_movement, para que comiencen a seguir en Instagram a Juan Fernández y por supuesto todo este trabajo que se hace con los deportistas. Hacemos un alto y ya regresamos aquí en el Podio en Madero. ¿Necesitas viajar al norte? SIGBUS Elite te entrega el mejor servicio de viajes interurbanos y transporte de trabajadores para empresas del rubro industrial y minero. Para esto, SIGBUS Elite cuenta con una moderna flota de buses salón cama equipados con purificadores de aire y sistemas de bioseguridad anti-COVID para que tengas siempre un viaje seguro. Si tu empresa requiere de servicio interior faena, arriendo de equipos, viajes especiales o cambios de turno, escríbenos a contacto@sigbus.cl o visítanos en www.sigbus.cl. SIGBUS Elite Industrial, con seguridad cada vez más cerca. ¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statkraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statkraft.cl. El futuro decide. ¿Qué es lo que me gusta de comprar con Maletec? Que tiene lockers y casilleros metálicos o de plástico ABS al mejor precio y todo garantizado. Además de productos complementarios como estanterías, racks, transpaletas y contenedores industriales. Amplia variedad de productos para cubrir las necesidades del sector minero, equipamiento logístico, mecánico e industrial, forestal y pesqueras. Cotiza hoy mismo en maletec.cl. Maletec es garantía de calidad. Especialistas en soluciones de custodia, equipamiento y mobiliario. La experiencia y calidad que necesito desde hace más de 26 años. En el Centro de Entrenamiento Industrial y Minero SAIM te entregamos las herramientas necesarias para tu formación acorde a las necesidades actuales de la industria, adaptándonos constantemente y utilizando diversas herramientas tecnológicas en tu entrenamiento. En nuestra Escuela de Oficios Industriales contamos con programas con especialidad en las áreas de equipo pesado, procesos industriales, mecánica industrial, electricidad e instrumentación, seguridad y psicolaboral y formación de instructores.
Nuestros programas se realizan actualmente en modalidad semipresencial, donde podrás realizar las clases teóricas online y el entrenamiento de manera presencial en nuestras dependencias. Somos líderes en el desarrollo de competencias laborales. Nos adaptamos para enfrentar los nuevos desafíos junto a la industria. Construyamos juntos el futuro. Casa Matriz en Antofagasta, sedes en Santiago e Iquique. www.sein.cl. Buena pinta la jugada por el sector derecho. Va a sacar el centro. Que tire. El centro que viene arriba al segundo palo. Muy alta la pelota, señoras y señores. El delantero necesitaba un andamio para poder conectar de cabeza ese balón. Andina Montajes es una empresa regional que se dedica a la venta, arriendo y montajes de andamios certificados para la minería y la industria. Cuenta además con personal calificado y atiende emergencias, despachos rápidos, ideal para empresas que trabajan con paradas de plantas en mineras e industria. Atención, de lunes a domingo. Visita www.andinamontajes.com o comunícate al celular +569 634 94584 en Antofagasta. Andina Montajes, una empresa regional. ¡Golazo, Dios mío, golazo! ¡Gol! El mundo está lleno de vinos de producción masiva que no se diferencian entre ellos y casi no hay vinos hechos por pueblos originarios. En el norte del país se produce un único vino, hecho manualmente por atacameños a 2.512 metros de altura sobre el nivel del mar, en el desierto más árido del mundo. La cooperativa Licanantay lo produce conservando la tradición de una agricultura mística y heroica. Así, gracias a la vitivinicultura del desierto, el vino producido tiene un color, aroma y un sabor como solo el desierto de Atacama sabe hacer. Por esto nace Aiyú, el desierto en una copa. En Albemarle, avanzamos hacia el desarrollo de la nueva era del litio, dando pasos concretos para la sostenibilidad de nuestras operaciones. Cumplimos 43 años en Chile, siendo pioneros en la industria del litio, un material clave para el cambio climático y la electromovilidad. Seguimos innovando, buscando nuevas fuentes de agua, avanzando en el estudio de tecnologías de extracción directa y utilizando energías renovables. Albemarle, 43 años produciendo litio en Chile. Ya estamos de regreso aquí en el podio en Madero, conversando con el psicólogo deportivo Juan Fernández. Recuerde abajo, @psico_movement para que lo agreguen en Instagram. Y vean todo el trabajo que se realiza con los deportistas. No solamente con los deportistas, también el deporte amateur necesita a veces de un buen trabajo psicológico. Voy a llevarte a otro tema, Juan, al estrés de competencia, a esto que se denomina en el momento mismo ya prácticamente la competencia, donde hay deportistas que se bloquean, que yo lo saco de la presión. Yo digo, la presión es una cosa, pero el estrés ya pasa a ser otra cosa y te provoca otras cosas. Y te quería recordar un caso que para nosotros fue muy importante en los suramericanos del 2014 con María Fernanda Valdés, que no anduvo, después va al Mundial, es campeona mundial, después va a Lima, es campeona panamericana en Lima, ahora va al Mundial, y luego de haber sido mamá, de 2 operaciones en el hombro, un trabajo espectacular el de Fernanda, cambiando de categoría y termina en el 4º lugar. Bueno, ¿puede pasar eso de pronto en Santiago 2023 con algún deportista? Mira, una de las cosas más interesantes que nosotros hemos podido experienciar desde la psicología del deporte, como dicen los españoles, que me tocó estudiar allá en Barcelona, es cuando te pusiste el chándal, ¿no? El buzo. O sea, cuando nosotros salimos del box, entre comillas, formato clínico, y nos metimos a la cancha, pudimos entender otra cosa del deportista, otro proceso del deporte, pudimos comprender no tan solo la presión que se da de afuera, sino que además también estos niveles que tú muy bien hablas del estrés, ¿no? Y el estrés se manifiesta de 3 formas. El estrés tiene manifestaciones fisiológicas, que son la sudoración en las manos, que son el no poder a lo mejor hablar si es que tú tienes que relatar algo, el que te vayas por el baño, ¿no es cierto? Pipí, qué sé yo.
y que además también tenga algún tipo de sintomatología como si tuviese infecciones estomacales, pero sin no tenerla, ¿ya? Que esas son las más complejas porque botan mucho mineral y tienes problemas. La otra dificultad que tiene el estrés es como manifestación, es las respuestas o manifestaciones motoras, ¿ya? Las motoras tienen que ver con el movimiento, Claro. ¿no? Y ahí donde cuando el movimiento no se produce, porque no lo ejecuta. Justamente, y es complicado. O bien la rigidez. Entonces algunos deportistas dicen, el calentamiento previo, en el fútbol, en el atletismo, en muchos deportes, se lesionó. ¿Cómo te vas a lesionar en un calentamiento previo? Eso es netamente un tema psicológico y que está justamente asociado con esta rigidez muscular. Entonces, en consecuencia, cuando tú haces el mismo calentamiento previo que haces siempre, se produce esta ruptura, ¿no es cierto? Y finalmente hace una sensación de desgarro, que muchas veces es desgarro y otras veces no. Entonces, cómo hoy en día hemos podido avanzar no tan solo en deportistas, ¿ya? Y más que de hablarte específicamente de María Fernanda Valdés, que creo que ha tenido, a diferencia, y esperemos que no le ocurra lo que le pasó el 2014, yo creo que también era muy niña, muy joven, hoy en día ha tenido experiencia, como lo hablamos anteriormente, no tan solo mundiales, sino que además ya ha tenido una experiencia panamericana que le beneficia mucho, ¿ya? Nosotros siempre hablamos de una experiencia emocional correctiva, cuando tú tuviste algo, un pasado negativo y tienes que sacar un pseudotrauma, ¿no? Para ella todo lo contrario, creo que ella ha tenido ya la experiencia emocional correctiva con todos los pergaminos y con todas las medallas que ha logrado sacar. Ahora acaba de salir cuarta del mundo en una categoría además nueva. Sí. Entonces viene, yo creo que en su vida viene en alza y creo que ya con la experiencia que ha tenido no me cabe en la menor duda que va a tener una muy buena presentación y nos va a dejar muy bien parados a nosotros. Ahora, pero es el caso de ella en particular, ¿no? Ahora en general, nuestros deportistas claramente podemos pasar de esta presión que dices tú hasta el estrés en 30 segundos. O sea, es algo que en ese minuto tú no puedes, increíblemente que no podemos controlarlo, por eso que el trabajo previo pasa a ser muy importante, ¿ya? Y el trabajo previo no me refiero al trabajo in situ que nosotros como psicólogos, por eso que es muy importante que el psicólogo esté en zona de juego, por dos motivos. Una, por el aprendizaje. O sea, si yo quiero, por ejemplo, potenciar en el mundo del tenis de mesa, quiero potenciar a mis deportistas en lograr el upgrade, tengo que saber cómo juega Malone y tengo que ver a Malone jugar. En consecuencia, claro, tú dices a un mundial. Bueno, para la gente, sí, Malone es el uno del mundo, ¿ah? Ojo, sí. Es el uno del mundo en el tenis de mesa, es chino. Es chino y no tan solo el uno del mundo, sino que ha sido los últimos campeón olímpico 2 veces, sí. Campeón de Asia también, campeón de China, bueno, y campeón europeo. Bueno, más long. Pero más long, sí. Y la verdad que necesitamos nosotros también tener este conocimiento in situ, porque es muy distinto verlo por televisión a verlo, ¿no es cierto? Pero yo creo que ahí, tú dijiste, un punto es ese, estar ahí, aprender el aprendizaje de usted. Sí. El otro punto me imagino que es de seguridad hacia el deportista. O sea, el hecho de que te vea ahí, creo que le transmite también una seguridad al deportista. O sea, nosotros hemos tenido entrenamientos sistemáticos, desde la formación como psicólogo y posteriormente de la formación como psicólogo del deporte, justamente para poder tener una comunicación no verbal precisa y exacta para que el deportista logre, por ejemplo, concentrarse de mejor manera o para hacer en algún minuto estas técnicas de anclaje, ¿no? Que son pequeñas palabras. Una vez me acuerdo que una dirigente me dijo, oiga, usted viene para acá y le dice a los deportistas cierre y con eso es todo su trabajo. Claro, que el tema es que cuando yo grito cierre... involucra muchas cosas. Muchas cosas que son trabajos que están de mucho antes, ¿no? Y son trabajos que tienen que ver, por ahí son instrucciones psicológicas técnicas que el mundo no la conoce, porque yo le puedo decir amarillo y también podría ser lo mismo, ¿no? No tiene que ver con la palabra cierre, sino que tiene que ver con lo que simboliza finalmente en el deportista y eso puede ser para todos los deportes. Y finalmente a nosotros lo que más nos interesa es que él logre ejecutar ciertas funciones rituales, como lo hacía Rafael Nadal, por ejemplo, o como lo hace hoy día Carlos Alcaraz, que justamente su psicóloga fue profesora mía en el magíster que hice yo en Barcelona. En Barcelona, y que la verdad que no Isabel Balaguer, y la verdad que nos gusta mucho cómo la psicología va constantemente no tan solo creciendo en el mundo del alto rendimiento, sino que además también ella trabaja con él desde los 7 años. ¿Te fijas? Entonces, desde muy pequeñito tú puedes ir trabajando constantemente para que ya los deportistas lleguen con un background distinto a lo que justamente antiguamente nosotros teníamos, ¿no? Te voy a mencionar otra cosa. ¿Es peligroso que los deportistas de alto rendimiento, los que van a estar en los Juegos Panamericanos, tengan un evento tan importante como un Mundial a 10 días de disputar los Panamericanos? Te lo pregunto por qué. Porque el vóley playa va a tener efectivamente su campeonato del mundo ahora. Comienza el 7 de octubre. Es antes de los Juegos. Van a estar los primos Grimal, que son medallistas de oro de Lima 2019. Va a estar Noé Aravena y Vicente Droguet. Y va a estar también Chris Forpal y Fran Rivas. Si no te va bien en el Mundial, ¿te puede provocar una frustración que a lo mejor no te deja llegar de la mejor forma a Santiago 2023? Mira, una vez me lo preguntó, de hecho, Jorge Pino, su presidente, que somos muy amigos. Me dijo, oye, bueno, ¿y cómo estoy? ¿Cómo están las competencias? Me preguntó estas cositas técnicas y yo una fue esa, justamente si era bueno, entre comillas,
generar un alza en torneos, porque los metodólogos, los entrenadores les piden siempre muchos torneos previos a las competencias fundamentales que nosotros tenemos. Y la verdad que si es bueno o es malo, más allá de que sea el mundial previo a nuestro torneo fundamental, como Santiago 2023, para nosotros tiene que ver con la significancia que tú le das al torneo, ¿ya? Entonces, ¿cuándo va a ser malo? Cuando tú lo mandáis a los leones a pelear y después si pierden o ganen no hacen ningún cierre, ninguna significación de lo que está ocurriendo, ¿ya? ¿Cuándo va a ser de alguna forma excelente a mi juicio? Y en el juicio obviamente de la psicología del deporte, es cuando tú le das una retórica distinta al funcionamiento de ese torneo. Me explico. Si es que yo voy al torneo, ¿puedo ir a ganar al torneo? ¿Puedo ir a buscar mi máximo desempeño? ¿O puedo ir pensando como si estos fueran, ¿no es cierto?, los Juegos Panamericanos? Como me tocó hace poquito con una deportista que tiene 11 años, ¿ya? Leicy González, que es gimnasta rítmica, y ella era la cuarta de las gimnastas para poder meterse al sudamericano clasificatorio, clasificatorio para el sudamericano en Paraguay, ya, gimnasia rítmica. Tiene una carrera tremenda, yo creo que en unos, ni siquiera 10, en unos 5 años más, ella se puede meter en unos Juegos Panamericanos fácilmente, ya va para allá. Entonces la mamá me decía, bueno, ¿cómo podemos trabajar con ella para que finalmente logre funcionar, logre meterse, logre estar ahí? La verdad es que ella tenía un torneo previo a ese, que era el torneo de su club, que es el Club Sirio, y yo la invité a ella a que pudiese visualizar como si ese torneo fuese el torneo clasificatorio. Se le cayeron las clavas una vez y se le cayó la cinta otra vez. Entonces, esta es nuestra realidad. ¿Te fijas? Entonces, ¿yo qué prefiero? Prefiero saber la verdad ahora y tener un tiempo para trabajar, que ese día que llegue, ¿no es cierto?, no tener nada y ya el torneo terminó, el árbitro ya tiró el pito, ¿no es cierto?, y con eso ya terminó el partido. Como una vez le dijo Tony Nadal al Rafa Nadal cuando iba a jugar con Roger Federer, le dijo, bueno, le dice, Rafa, ¿cómo estoy para mañana? Entonces Tony viene y le dice, mira, mañana va a jugar con Roger Federer, él tiene una mejor derecha que tú, tiene un mejor revés que tú, tiene un mejor volea que tú, tiene un mejor servicio que tú, y tiene un mejor drive y tiene un mejor approach que tú. Dijo, oye, pero para, le dijo, no sigas porque me estáis tirando para abajo. Le dijo, yo quiero que me tires para arriba. Dijo, bueno, si quieres no te digo nada. Y te digo que tú eres mejor que él y te levanto y te subo. Si mañana vas a perder. Pero mañana a los 5 minutos te vas a dar cuenta que eso no es así. O sea, mañana a los 5 minutos te vas a dar cuenta que él es mejor que tú. Dijo, bueno, y entonces, ¿por qué me dices esto ahora? Porque ahora tenemos tiempo en pensar cuál es nuestra ventaja. ¿Y sé cuál es la ventaja de él? Justo antes de entrar a la final de Roland Garros, de que se dieron cuenta que los puntos cortos, como él tenía mejor técnica y era mejor que él, se los ganaba, pero los puntos largos Roger ganaba Roger. Claro, los puntos largos le ganaba justamente Nadal a Roger. Nadal a Roger. Los puntos cortos eran más para Federer. Porque era arcilla además. Porque era arcilla, sí. y porque de alguna manera el Rafa también su condición aeróbica era un poquito mejor. Entonces, por ahí él tenía que pasarla básicamente como sea la pelota. Alargar los puntos. Y alargar los puntos al máximo, porque tú sabes, cuando estás más cansado la técnica se cae. Y ahí recién teníamos una mínima ventaja contra Roger. Bueno, y esa diferencia siempre se veía muy justa, pero eso lo puedes pensar antes. Y lo puedes pensar desde lo que nosotros siempre llamamos de la realidad, desde la realidad real. Que es muy distinto a decir, no, mañana te va a ir bien, piensa positivo, ¿no es cierto? Como muchas veces uno escucha o lee en Instagram, no, piensa positivo. No, el positivismo no tiene que ver con pensar cosas irrisorias. A mí siempre me dicen, es que a este niño le falta creerse el cuento. Y le digo, no, señora, no se crea el cuento. Le digo, entrenador, por favor, no le digan a nuestros deportistas que se crean el cuento, porque el cuento es una fantasía, una historia breve fantástica. En el fondo te estoy invitando a creerte algo que no eres, ¿no? Usted, si es bueno, asume la realidad. Y no se lo crea, sino que acepte la realidad. ¿Te fijas? Entonces, una vez Mario Sala me mandó un deportista en la Católica y llegó ahí a la consulta y me dijo, no, es que Mario quiere que yo hablo poco, que es muy tímido, ¿no es cierto? Me decía el papá, porque fue con el papá. Y yo le digo, mira, la verdad yo creo que Mario Sala quiere que tú tomes el balón de espalda al arco, que tú gires, porque era volante, y que deje al delantero solo 2 veces al tiempo. Y cuando tire un centro o un córner, ¿no es cierto?, que vaya a donde ellos tácticamente está fijado, y un tiro libre que pesque el balón y que te acerque, ¿no es cierto?, al arco, o bien que esté dentro de los 3 palos. Haz eso y no hable nada en todo el partido y te va a ir bastante bien. Claro, exactamente. Tiene que ver con el desarrollo mismo, en el fondo. Sí, claro, por supuesto. Sí. Bueno, en todo caso, el ejemplo que te daba corre para muchos, porque van a estar todos los países que van a estar en los Juegos Panamericanos, mandaron a sus duplas al Mundial. O sea, claro, digamos, se puede dar como positivo para los chilenos y negativo para el resto, en fin, o sea... Ojalá que se nos dé positivo, y yo creo que se va a dar en la medida que nuestros head coach y entrenadores de alguna forma le den una significancia real a este evento. Si ellos logran entregar lo máximo que ellos tienen y se presentan como si fuesen los Juegos Panamericanos, van a poder después tener un tiempo para corregirse estas cosas, más allá del rival, sino que también la performance tuya, ¿no? Te quiero, en honor al tiempo, te quiero llevar a otros detalles. A ver, yo...
llevo muchos años en los otros deportes y tengo la convicción de que no vamos a alcanzar la cantidad de medallas que tuvimos en Lima, de verdad. Creo que no la vamos a alcanzar porque aparte hay deportistas que ya no están, hay otros que han crecido, ¿cierto? Pero no me dan los cálculos en el análisis, a no ser que por ahí aparezca el fútbol entregándonos una medalla de oro, por ejemplo, el femenino o el masculino, que el 3x3 de las mujeres o de los varones en el básquetbol nos entregue una medalla de oro también, por ahí podría ser, pero lo difícil. ¿Te gusta esto de que se haga normalmente un ranking de cuánto va a ganar Chile en medallas y todo esto? Un pronóstico, sí, pronósticos? sí, es pronóstico. Mira, en el siglo pasado, me acuerdo que cuando se termina el siglo pasado, empezamos a sacar lo mejor de cada deporte, hicimos análisis en otras áreas también, no tan solo a nivel deportivo. Y el mejor del básquetbol sale, me acuerdo, Michael Jordan, por ejemplo, en el fútbol sale Pelé, Maradona, qué sé yo, y así sucesivamente. Pero de todos los deportes eligieron al mejor. ¿Ya? Ese mejor fue Cassius Clay, ¿ya? Sí. Que es Mohamed Ali. ¿Ya? Entonces, la pregunta del millón hoy en día es, ¿quién se acuerda cómo él le pegaba? O la otra pregunta, si existe más club de box en el mundo o si él sacó una metodología de funcionamiento para que el resto de los niños, jóvenes, adultos puedan imitarlo y de esa manera poder desarrollar. No, Nada. no. Él fue el mejor porque ocupó la plataforma mediática de su fama para poder unificar la raza humana. Esa es la finalidad última del deporte, más allá de la misma medalla, ¿no? Hoy en día nosotros somos unos convencidos, y no tan solo nosotros en la parte psicológica, sino hablando todo el mundo del deporte, el varón de Pierre de Coubertin, ¿no es cierto? Coubertin, que la tenemos como eslogan ahí en la sede del Comité Olímpico de Chile, justamente nos refiere de que el deporte nos permite competir de forma sana. Es una expresión artística del ser humano. Por eso que el tema del doping, por eso que el tema justamente de no ganar de buena forma, por eso mi deportista cuando me dice, oye, si yo no gano medalla, ¿qué? Yo le digo, no pasa nada. Yo lo que necesito es que usted tenga y presente su mejor versión. Y si tú logras alcanzar tu mejor versión, hay un niñito de 5, 6, 7 años que te va a mirar, va a decir, mira, yo quiero ser como Judith González, mira, yo quiero ser como la Judith Morales, mira, yo quiero ser como el Nico Burgos, ¿no? Te fijas entonces del tenis mesista, ¿no? Que ahora está justamente en un ascenso bastante importante y que de alguna manera lo que estamos buscando nosotros, más allá de las medallas, es que podamos promover y que este evento sea un ejemplo promotor, no tan solo del deporte específico de alto rendimiento, sino que de la masividad. Que genere que otros se interesen por hacer deporte. Ahora, ¿cuántas medallas saquemos o no? La verdad que te lo digo. En Lima tuvimos 13 medallas y fueron nuestro récord. Hoy en día, según los pronósticos de algunos, también se escucha hasta 15 medallas de oro, pero aún así, en el escalafón del ranking de los países, que son 45 países... Sí, no va a cambiar mucho, ojo. No va a cambiar nada, porque tendríamos que ganar casi el doble. Sí. O sea, fíjate que la posición nuestra del Lima, posterior a nosotros, Quintos. que está más arriba... nosotros hicimos octavo, me acuerdo de esa posición. El séptimo tenía cerca del 100% de nuestras medallas. O sea, tendremos que hacer 26, 28 exacto, medallas. O sea, la verdad que es casi imposible. Entonces, vamos a estar en la misma posición, vamos a alcanzar más o menos la misma medalla. Pero yo creo que el análisis es más profundo que eso, no más allá de las medallas, sino que creo que lo importante es cómo cada atleta demuestra y dice, mira, yo estoy acá parado y puedo presentarme de esta forma, ¿no es cierto? Y voy a competir con los diferentes tipos de estructuras físicas, mentales, ¿no es cierto? Y desde esa naturaleza poder también promover una actividad y una expresión artística que es tan bonita como en este caso el deporte. Bueno, hablemos un poco del legado, ¿eh? Y el legado para mí, el primario, es justamente lo que tú estabas diciendo. O sea, que niños vean a un deportista chileno y se entusiasmen para practicar ese deporte, para ir a practicar una disciplina. O sea, que se masifique el deporte, pero de verdad en Chile de una vez por todas. Que aparezca la empresa privada apoyando siempre a los deportistas, no solamente ahora, y que se cree de verdad y realmente a partir de esto una política nacional de deporte, o sea, pero que sea de verdad. Eso es mi parte. No sé del lado de la psicología cuál es el legado que se espera. Sí, mira qué interesante pregunta y te agradezco también el interés justamente por la psicología. Nosotros hoy en día, a partir después de lo que es la pandemia, donde estaba todo el mundo parado, nosotros diseñamos una investigación, nos dedicamos a trabajar porque estamos un poquito acostumbrados de ser proactivos en ese aspecto. Y lanzamos lo que es un estudio, ya que el estudio se llama los procesos
emocionales a partir de, o el impacto emocional, así el título, impacto emocional a partir por COVID 2019 en deportistas de alto rendimiento. Nuestro N eran 600 deportistas de alto rendimiento y la verdad que salieron varios tópicos ahí interesantes para poder analizar. A lo mejor en algún otro programa podríamos Pero por supuesto, explayarnos, yo encantado. No obstante, de esa naturaleza, nosotros empezamos a tener una visibilidad distinta, ¿no? Donde además también pusimos una banderita, ¿no es cierto?, de trabajo mucho más formal, mucho más sistemática, más científica. Estaba a cargo ahí en ese momento, hasta el día de hoy, Felipe Fuenzalía, quien lo lideró todo este proceso, y con el doctor Rizola pudimos nosotros también seguir levantando y promoviendo, tan así que este año, para Juegos Panamericanos 2023, por primera vez en la historia de los Juegos Panamericanos, nosotros estuvimos incluidos en el Congreso Médico previo, que se hizo ahí en el Hotel Sheraton este año, creo que en abril, si no me equivoco, abril-mayo, en la cual no tan solo fuimos invitados, sino que se hizo un día completo de los procesos mentales, ¿ya? Entonces habló gente de Estados Unidos, hablaba gente también de Chile, hablaron un par de psiquiatras, habló también Alexis Ponce de la gente del CAR, y desde esa perspectiva, nosotros como organización, desde la PANAM, ¿ya?, se abrió desde el cuerpo médico una alita donde hoy en día vamos a tener cerca de 15 voluntarios trabajando desde el punto de vista psicológico en los diferentes puntos de Santiago 2023. Eso se hizo por primera vez en Tokio a partir de la pandemia. Y con esto estamos reafirmando un poco el legado que vamos a querer dejar, ¿no es cierto?, que ojalá que los próximos Juegos Panamericanos... aparte va a ser muy importante el informe que entreguen esos 15. Sí, claro. Y desde ahí estamos capacitándolos completamente. De hecho, tenemos mañana reunión en la mañana en ND, el día viernes también tenemos capacitación y el sábado también, y después tengo yo una personal con todos los chicos para poder mostrarles cuál va a ser nuestra forma de trabajo y cuál va a ser finalmente la psicoeducación que le vamos a ir dejando a nuestros deportistas. Porque tú comprenderás que un deportista que sea de Jamaica no va a llegar a atenderse con uno de nuestros psicólogos porque no va a entender, bueno, a partir hablan idiomas distintos, culturas distintas, es más complejo el vínculo con psicólogo versus, por ejemplo, si te duele la espalda que alguien te haga un masaje, claro, ¿no? Pero sí nosotros podemos tener cierto espacio de información donde todos nuestros deportistas van a poder comprender qué es lo que es la psicología del deporte, dónde nosotros apuntamos, cuáles son las variables que deberían trabajar más y cuáles son las pequeñas técnicas, pequeñas grandes técnicas que a lo mejor podrían aprender para poder mejorar sus procesos. Cosas importantes y más cortitas quizás, que te puedes explayar mucho, pero más cortitas. El tema de la equidad de género en la psicología del deporte. Sí, mira, es un tema es un temazo, ¿eh? Yo creo que eso queda para otra reunión, pero la verdad que nosotros somos súper pro, no tan solo de lo que es equidad de género. Bueno, nosotros fuimos los primeros en el mundo en decir de que las difusiones sexuales a partir, ¿no es cierto?, de la homosexualidad, del tema del lesbianismo, ¿no es cierto?, y el tema de cómo la identificación se puede ir diversificando según la percepción de cada uno, deja de ser patológico, ¿no? Y el DSM-3, que estuvo hasta el año 80 y algo, se cambió al DSM-4 y el DSM-4 ya dejó de ser una patología. En consecuencia, hoy en día no tan solo desde el punto de vista teórico, metodológico, sino que además también desde la salud mental, todos estos procesos pasan a ser más normativos, ¿ya? E intentamos que en el futuro podamos también seguir regulándolos con el apoyo, obviamente, de toda la comunidad y todas las instancias que están incorporadas en este tipo de procesos. Hace unos días estuve en una charla justamente, charla capacitación, sobre el tema de equidad de género para el periodismo deportivo. Mira qué interesante. Muy interesante. Pero creo que cometen un error y me parece que justamente los psicólogos pueden aportar mucho en esto. Porque está todo, y bueno, es cierto, el tema es muy nuevo todavía de pronto, pero está todo desde la base del fútbol. La comparación entre el fútbol masculino y el fútbol femenino. Bueno. ¿Ya? Y desde ese lado, obviamente, las mujeres, claro que quedan de lado, y han quedado de lado siempre. O sea, de 4.000 titulares en la prensa para el fútbol de varones, a 200, perfecto. Yo fui a la charla, no quise participar mucho en realidad porque no quería generar polémica, pero sí me di cuenta de que hay un error tremendo, porque cuando tú pasas al deporte olímpico, ya pensando que va a haber fútbol también acá en los Juegos Panamericanos, pero el fútbol en los Juegos Panamericanos es algo ínfimo, mínimo, porque hay 41 disciplinas. Cuando pasas al otro lado, tú te das cuenta, por ejemplo, solamente en el caso chileno, yo hablo solamente en el caso chileno, el caso de Chile, te das cuenta que aparecen, por ejemplo, y tienen mayor cobertura las mujeres que los varones en los otros deportes. ¿Alguien se ha preguntado alguna vez cómo se siente el Team Chile de hockey césped de varones en relación a lo que sale en la prensa, las diablas? ¿Alguien ha pensado eso alguna vez? ¿Alguien ha pensado, por ejemplo, cómo se siente Abraham Remero, varón, a que sean sus hermanas las que acaparan todas las portadas? ¿O todas las noticias? Si hablas del hockey patín, que no va a estar en los Juegos, siempre se habló de las marcianitas, nunca se habló de los varones. Y alguien pensó
¿Qué le pasaba a los niños que practicaban básquetbol, que tenían 15, 16 años, cuando se hablaba solamente del tinguasitas en el básquetbol? Sí, claro. Sí. Bueno, son todas estas interrogantes que entonces, contraponen. Sí, creo que, o sea, cuando se hace esto, me parece que también hay que mirar el otro lado. O sea, y en Chile, lamentablemente, hay poca experiencia desde el lado del deporte olímpico. Toda la experiencia siempre se traspasó desde el lado del fútbol. Del lado del fútbol, sí. Bueno, y también podríamos analizar cuando hay algún tipo de estos femicidios, ¿no es cierto?, por al revés, digamos. O sea, cuando es la mujer de alguna forma que ataca a algún hombre, tampoco parece la prensa, ¿no? Pero eso menos normal, o sea. Pero me refiero yo que es muy normal en el deporte olímpico que sí en Chile destaquemos el trabajo de las mujeres y se destaque a cabalidad y en realidad. Y se destaca, creo que menos el de los hombres. O sea, habla del atletismo y hoy todos los titulares van a ser, por ejemplo, de Martina Bale. Sí, claro. ¿Y que no hay ningún hombre atleta en Chile hoy? O sea, sí, no, de hecho tenemos varios que pueden también alcanzar algunos podios. Sí. ¿Cómo crees que le va a ir a Judith González? Yo al judo, te digo, lo veo difícil, pero creo que es la única que tiene posibilidades. Mira, no es solamente porque es mi deportista hace más de 4 o 5 años, sino que además también porque Judith ha aprendido algo que es muy difícil aprender en el deporte, que es tolerar los momentos de frustración a partir de las derrotas, ¿ya? Conocí una deportista que no trabajó directamente conmigo, pero sí la conocí, Susana Lee, no sé si te acuerdas de la karateca. Sí. Ella hizo una gira previa a Lima, ¿ya? Y en la gira previa a Lima ella, en todos los torneos preparatorios, se iba en primera ronda. No obstante, ¿qué es lo que aprendió ella? No sé, sin darse cuenta, ella aprendió a perder. ¿Qué significa aprender a perder? De ir adelante. Si perdí, bueno, ya es parte de, ¿no? Ir adelante. Si fuiste con la guardia baja y te llegó un golpe o los jueces no fueron tan justos contigo, asumir eso, cerrar ese capítulo y volver a iniciar otro. Entonces, cuando ella llega a Lima, con básicamente en 10 torneos, 9 en primera ronda y uno que por ahí avanzó un poquito más, llega Susana en primera ronda y ya con el primer punto que hizo, se sintió más feliz que todo el mundo. Claro. Ya con el primer punto, con el primer combate ganado, ella se sintió pagadísima. Entonces, fíjate cómo compitió los próximos, sin presión, muy contenta, muy fluida. Y así llegó a la final, sacó una medalla de plata. ¿Te fijas? Entonces, con Judith, por ejemplo, ha pasado algo muy similar. Judith estuvo 4 años casi fuera del sistema, sin prodar, sin ganar un torneo internacional, y eso que venía con pergaminos panamericanos. Ella estuvo en Toronto, o sea, es una deportista que viene con harto añito y harto experiencia. Y se pegó 4 años sin conseguir resultados. No obstante, un día, casi como mágicamente, ¿no? Aparece aparentemente mágicamente, se levanta y empieza a ganar sudamericano, se metió vicecampeona, ¿no es cierto?, en Odesur, que estuvimos juntos también trabajando, se fue a un abierto en Turquía también, que salió quinta a nivel internacional, y la verdad que ella hoy en día tiene esa capacidad de poder tolerar ciertas etapas de frustración. Ahora viene de un Panamericano, que el resultado no le fue tan bien, pero yo creo que eso también le da un norte, un modelo a seguir, eso que hablábamos antes, ¿no? Yo prefiero que en un Panamericano previo, que te vaya mal y que tú puedas elegir que te vaya bien en este versus el otro. Y ahí nosotros confiamos, a partir de todo el trabajo que hemos hecho, de que ella se pueda meter, no tan solo ojalá hacer un podio, sino que tener por lo menos esa oportunidad de poder pelear una medalla de oro, que yo creo que para Chile va a ser muy bien, sobre todo para el judo y sobre todo para ella, que tiene un trabajo bastante bonito y significativo. Es de las también que son academicistas, ella también estudia en la universidad, hoy día trabaja desde el mundo de la enfermería y además también hace clases de judo y es muy promotora de su deporte que tanto ama, junto con su familia, con la María Loreto González también, que está ahí con el tema de la oficina del respeto, que también es muy interesante. Sí. Juan, nos pilló el tiempo, quedaron varias cositas en el tintero, a ver si podemos hacer algo, quizás antes de los juegos, si hay un tiempo, podemos hacer otra cosita. Queda menos tiempo, pero tú sabes que siempre para los amigos y para los profesionales de buena lid y Premier como tú y como todo tu equipo que está trabajando acá en Radio Madero, yo creo que siempre va a haber un tiempito para poder hacernos, para poder acompañarte en tu programa. Así que muy agradecido por la invitación. Un abrazo. Otro para ti. Nos vemos, nos reencontramos el día viernes. Recuerden, sigan a @psico_movement para que vayan conociendo lo que es la psicología deportiva. Nos vamos, nos reencontramos el viernes. Chau, que lo pasen bien. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos. Todo el polideportivo nacional e internacional en un solo programa, El Podio. Tobal, porque hoy se juega la final con el bicho. ¡Y va el bicho! ¡Chile campeón! ¡Chile campeón! ¡Chile campeón sudamericano por primera vez en su historia! ¡Lo acaba! San Marcos fue el campeón. ¡Chau! ¡Hasta la próxima!